Bueno, en este video vamos a ver cómo se calculan dos tipos de centrales hidroeléctricas, las centrales fluyentes y las centrales pie de presa. Pero primero pues tenemos que ver las dos principales centrales hidroeléctricas que existen otro tipo, pero pues vamos a trabajar sobre estas dos. En este caso la central fluyente es una central la cual tenemos al pie de un río. Lo que hacemos es desviar el cauce del río por un canal. Después pasamos este pequeño embalse del canal por una tubería forzada y ya va a la parte de la central donde tenemos las turbinas y el generador, y después lo volvemos otra vez al cauce del río. ¿Sí? Y tenemos el otro tipo de central, que es la central pie de presa, en la cual tenemos un embalse, tenemos una presa, tenemos aquí en la parte de abajo unas rejillas para evitar que se entre material a las turbinas. Tenemos la tubería forzada, tenemos las turbinas, el generador, y ya tenemos la parte de la central de transformación y ya las líneas de distribución. Entonces, en este tipo de centrales se presentan las pérdidas, pues siempre van a haber pérdidas, y vamos a tener unas pérdidas primarias y unas pérdidas secundarias. Las pérdidas primarias siempre van a estar relacionadas con las pérdidas de carga o la fricción entre los elementos. Y esas pérdidas de carga está dado por esta fórmula dada por el señor Manning. Y esto entonces nos dice que tenemos las pérdidas, está ahí, va a estar dado por las pérdidas de carga, o también van a ser la pendiente del canal. Tenemos la N, que es el coeficiente del material con el que está hecho, puede ser acero y va a ser 0.012, o si es hormigón 0.014. Tenemos la velocidad en metros sobre segundo, en este caso al cuadrado, y tenemos RH, que RH viene siendo el radio hidráulico en metros elevado a la 4 tercios. Donde ¿qué es RH? Entonces RH tenemos dos RH dependiendo. Si tenemos para el canal de sección rectangular, entonces vamos a decir que el RH está dado por la sección del canal. Como la sección es rectangular, entonces va a ser base por altura dividido el perímetro mojado. El perímetro mojado entonces va a estar dado por dos veces la altura del agua más la base del canal. Es el perímetro de un rectángulo, pero sin cortar la parte de arriba, porque la parte de arriba no va a estar en contacto, estará aire libre. Ahora, para la tubería forzada vamos a tener que RH va a ser el radio dividido 4, o también el radio dividido 2, o también el diámetro dividido 4. Ahora, tenemos que las centrales, esos tipos de centrales van a tener unas alturas diferentes, y vamos a tener que una cosa va a ser la altura bruta o el salto bruto. Tenemos también el salto neto y tenemos las pérdidas aquí. Entonces vamos a decir que el salto neto va a ser el salto bruto menos las pérdidas, y el salto bruto va a estar dado por la altura de la SUD hasta el nivel de restitución, hasta ya la salida de la turbina. Este va a ser el salto bruto, y el salto neto pues va a ser las pérdidas, el HB, el salto bruto menos las pérdidas que tenga esta instalación. Otra cosa que tenemos que tener aquí en cuenta es el caudal mínimo técnico. El caudal mínimo técnico es el caudal mínimo con el que va a funcionar las turbinas. En este caso, pues dependiendo de la turbina que se escoja, pues vamos a tener una K que va a estar relacionada con cada turbina, y si es por ejemplo Pelton va a estar dada por 0.1, si es una Kaplan 0.25, si es una Francis 0.4. Y la multiplicamos por el caudal de equipamiento. ¿Qué es el caudal de equipamiento?
El caudal de equipamiento viene dado por un factor de seguridad. Ese factor de seguridad, entonces, dependiendo si es un caudal de equipamiento para una central fluyente, entonces vamos a hacer que es de 1 o 1.5 veces el caudal medio de este canal. Y el caudal de equipamiento para una central pie de presa, vamos a decir que va a ser de 2 o 2,5 veces ese caudal que entra por aquí. Entonces, ya con esto vamos a decir que podemos calcular la potencia y la energía. La potencia de la central generada pues va a estar dada por el caudal de equipamiento por la densidad del agua, que es 1000, por la gravedad. Aquí está, tenemos la densidad del agua, en este caso kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos la gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por el salto neto en metros, y por E, que E viene siendo la eficiencia de la turbina, por la eficiencia del generador, por la eficiencia del transformador de salida. Y la energía viene siendo dada por la potencia por una unidad de tiempo. Entonces, esta unidad de tiempo que tenemos aquí, T, va a estar dada por las horas de funcionamiento. Esas horas de funcionamiento que va a plena carga la central. En este caso va a estar dada por un coeficiente entre el caudal de aprovechado, que vamos más adelante, que es el caudal aprovechado. En este caso el caudal aprovechado es el caudal medio menos unas pérdidas que pueda tener por vertimientos o por algo que se llama el caudal ecológico, que el caudal ecológico se tiene que dar por una institución relacionada de la cuenca. Esta va a dar un caudal ecológico el cual va a estar relacionado con la vida piscícola del lugar, para que esta vida no perezca, entonces, o las especies que hay ahí no mueran. Tiene que haber un caudal, y ese es el caudal ecológico. Entonces, este caudal aprovechado pues va a ser el caudal medio menos el caudal ecológico para estas centrales, y de pronto un caudal de pérdidas o no aprovechados que existan. Entonces también se resta y ya tenemos el caudal aprovechado real por el salto neto medio, el medio que eso va a estar en un año, se va a estar moviendo. Entonces vamos a tener un salto neto medio, y ya lo dividimos por el caudal de diseño con el que se diseñó la planta, por el salto neto de diseño con el que se diseñó. Así obtenemos las horas de funcionamiento. Ahora ya con esto, entonces ya vamos a hacer un ejercicio. Entonces vamos a calcular una central hidroeléctrica de fluyente, de este tipo. Entonces dice que se tiene una central hidroeléctrica fluyente de una potencia instalada de 50 megavatios con una turbina que presenta un rendimiento del 92% y un generador con un rendimiento del 97%. El río que abastece dicha central tiene un caudal medio de 60 metros cúbicos sobre segundo, debido a una precipitación media de la región de 60 milímetros y una escorrentía del 0.4. La captura de aguas se realiza con un pequeño azud situado a 200 metros sobre el nivel del mar. Después se hace conducir por un canal rectangular de hormigón de 5 metros de alto por 12 metros de ancho, y dejando una altura libre de agua de 0.5 metros. La longitud del canal es de 2,5 kilómetros con una pendiente del 0.01%. Las pérdidas localizadas por la toma y las rejas son de 1%. A continuación, el agua se conduce por dos tuberías forzadas de acero durante 500 metros, en donde el agua circula a una velocidad de 5 metros sobre segundo. El cambio de sección del canal a la tubería genera unas pérdidas localizadas de 0.5 metros. Aquí nos dan pues el coeficiente del hormigón y el coeficiente del acero. Vamos a calcular entonces el área de aportación hídrica de la central. Vamos a calcular
el área de aportación, vamos a calcular la velocidad del agua en el canal, las pérdidas totales en el canal y el caudal del canal. Tercero, vamos a calcular las pérdidas totales en la tubería, las pérdidas totales de la instalación, el salto neto, el salto bruto y el nivel de restitución de la central, y la potencia a la salida de la turbina y el tipo de turbina más adecuado que requeriría esta central. Bueno, aquí tenemos los datos que nos está diciendo nuestro enunciado, y entonces para poder hallar la superficie, o en este caso el área de aportación, tenemos esta formulita que dice que aportación de la central va a ser igual a las precipitaciones medias por la escorrentía por la superficie, que esto es lo que nos están pidiendo. Pero pues nos está dando la aportación, que es el caudal medio, en este caso es de 60 metros cúbicos sobre segundo. Nos están dando la precipitación, en este caso dice que es de 600 milímetros, y tenemos la escorrentía. Entonces despejamos de aquí, pero ¿qué pasa? Pero aquí tenemos unas unidades, aquí tenemos otras unidades, entonces la idea es dejarlas en las mismas unidades. Entonces vamos a convertir primero esto todo a unas unidades en las cuales se puedan cancelar. Entonces vamos a decir que la aportación, que es de 60 metros cúbicos por segundo, vamos a pasarlo a hectómetros cúbicos al año. Entonces decimos que un hectómetro cúbico equivale a 1 por 10 a la 6 metros cúbicos. Entonces con este se me van. Ahora vamos a pasar los segundos a años. Entonces yo puedo decir lo mismo, que 3600 segundos, una hora tiene 3600 segundos, segundos con segundos se van, y un año tiene 8760 horas, por lo cual nos queda en hectómetros cúbicos al año. Cuando multiplicamos esto nos va a dar 1892 hectómetros cúbicos al año. Ahora las precipitaciones medias vamos a pasarlas también igual a hectómetros cúbicos sobre kilómetro cuadrado al año. Entonces se dice que 600 milímetros cúbicos de lluvia equivale a 600, los mismos 600, pero en litros sobre metro cuadrado al año. Vamos a multiplicarlo entonces para decir que 1 por 10 a la 9 litros equivale a 1 hectómetro cúbico. Entonces litros con litros se me van. Y vamos a pasar este años pasar este metros cuadrados a kilómetros. Entonces vamos a decir que un kilómetro tiene 1 por 10 a la 6 metros cuadrados. Entonces, metros cuadrados con metros cuadrados se va, y ya al multiplicar esto me da 0.6, lo que tenemos aquí. Listo, entonces ahora la superficie, entonces ya despejamos de esta fórmula, despejamos superficie, y vamos a tener que la aportación dividido la precipitación media por la escorrentía, y nos va a dar que 1892 dividido 0.6 por 0.4 de la escorrentía, vamos a tener que son 7882 kilómetros cuadrados de superficie, que ese sería el área de aportación de la central hídrica. Listo. Para el segundo, entonces en el segundo nos piden la velocidad del agua del canal, las pérdidas y el caudal. Entonces para hallar la velocidad, entonces podemos usar la fórmula de pérdidas, donde aquí tenemos la velocidad. Tenemos las pérdidas, o en este caso también decimos que pérdidas o inclinación, ¿sí? Tenemos el coeficiente del material, sí. RH lo podemos hallar, pero para RH entonces nos piden la sección y el perímetro mojado. Entonces tenemos que esto tiene 5 metros de alto por 12 metros y tiene un espacio donde sin agua de 0.5. Realmente la altura es de 4,5 metros. Entonces decimos que la sección va a ser base por altura. Entonces base va a ser 12 por la altura, que es 4.5, nos da 54 metros cuadrados. El perímetro mojado, entonces vamos a decir que el perímetro mojado va a estar dado por 2 veces la altura, 2 por 4.5 más la base, que es de 12, o sea 21 metros. Ahora, el radio hídrico, entonces hidráulico, es igual a la sección dividido el perímetro mojado.
Entonces va a ser 54 metros cuadrados sobre 12 metros, 21 metros, va a dar 2,57 metros. Listo. Ahora con RH, entonces ya podemos despejar la velocidad de aquí. Si despejamos la velocidad, entonces nos va a dar que es raíz de el I por el RH elevado a la 4 tercios dividido lo que son el coeficiente del material, en este caso que es hormigón, 0.014 al cuadrado. Y resolviendo esto nos da que es 1.34 metros sobre segundo. Listo, ya tenemos la velocidad. Ahora nos piden el caudal del canal. Entonces, teniendo en cuenta que hay que tener en cuenta eso también, que como nos dan ese en porcentaje, pues lo tenemos que dividir entre 100 para que nos dé en numérico. ¿Sí? Como se ve aquí. Ahora, el caudal del canal, entonces vamos a decir que caudal va a ser velocidad por una sección. En este caso, entonces vamos a decir que es la velocidad en el canal por la sección del canal. Entonces vamos a decir que cuando multiplicamos esto, vamos a decir que la velocidad que la acabamos de hallar, 1.34, la multiplicamos por la sección del canal, que es la que tenemos acá, nos va a dar 72,4 metros cúbicos sobre segundo. Ahora, entonces teníamos pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Las pérdidas primarias van a ser las pérdidas por carga, que van a estar dadas por la pendiente, en este caso, y la distancia que tiene el canal. En este caso dice que el canal tiene 200 kilómetros. Acá decía que el canal tiene, 2.5 kilómetros. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos esos 2.5 kilómetros a metros, que serían 2.500 metros, y lo multiplicamos por las pérdidas de carga, o en este caso lo que es la pendiente. Y así tenemos las pérdidas primarias. Ahora, las pérdidas secundarias siempre van a estar dadas por elementos por el que pasa, por ejemplo, rejillas, válvulas, codos, cambios de sección. Y tenemos entonces que aquí tenemos unas pérdidas por la rejilla de 1 metro. Nos dice que las pérdidas por rejilla son en las rejas va a ser de 1 metro. Entonces vamos a decir que las pérdidas totales van a ser las pérdidas primarias más las pérdidas primarias más las pérdidas secundarias. Entonces vamos a decir que las pérdidas primarias van a ser 0.25 metros más las pérdidas secundarias, que es 1 metro de la reja que pasa. Por lo tanto, las pérdidas totales de en la canal va a ser 1,25 metros. Ahora, en el tercer punto nos piden las pérdidas totales en la tubería. Entonces, para las pérdidas totales en la tubería, decimos que necesitamos el radio. ¿Por qué? Porque el RH, aquí en las pérdidas primarias, tenemos que el coeficiente del material sí lo tenemos la velocidad, sí no la da el enunciado, pero el RH, que decíamos que para el RH para tubería forzada va a ser el radio dividido 2, pero el radio no lo tenemos. Entonces, ¿cómo hallamos ese radio? Entonces, podemos despejar de esta misma fórmula y podemos despejar la sección, el área. Entonces, decimos que la sección va a estar dada por el caudal dividido la velocidad. Entonces, el caudal pues, va a ser el mismo caudal que entra del canal hacia la tubería. Entonces, sería 72,4 metros cúbicos sobre segundo, y lo dividimos sobre la velocidad que hay en la velocidad que hay en la tubería, que es de 5 metros sobre segundo. Por lo cual la sección es de 14,5 metros cuadrados. Ahora, teniendo esa sección, pues podemos despejar el radio. Entonces, si despejamos, como eso es una sección circular, pues la sección o el área va a ser pi por r cuadrado. Despejamos el radio y nos va a dar que el radio va a ser igual a 7,25 metros cuadrados sobre pi, igual a 1,52 metros. Ya teniendo el radio, entonces podemos hallar el RH, donde RH es radio dividido 2. Entonces,
Este 7,25, ¿de dónde salió? Se estarán preguntando. Como la sección nos da 14,5, pero nos dice que son dos tuberías, entonces lo que hacemos es dividir este 14,5, lo dividimos entre 2 y nos va a dar 7,25 metros cuadrados. Ahora, realizamos esto y así ya damos entonces el RH, que en este caso va a ser el radio, que es 1,52 metros sobre 2, y nos va a dar 0,76 metros del radio hídrico. Listo, ahora teniendo el RH ya podemos hallar las pérdidas primarias. Entonces hallamos las pérdidas primarias y nos dice que es el material ya no es hormigón sino que es acero, por lo cual el coeficiente del acero es 0,012 al cuadrado por la velocidad en la tubería al cuadrado dividido el RH que nos acabo de dar a la 4/3. Listo, teniendo esto en cuenta, entonces nos dice que las pérdidas primarias van a ser de 0,0052 metros sobre metro, o sea, sin unidades. Y las pérdidas entonces primarias van a estar dadas por estas pérdidas de carga por la distancia de la tubería. Entonces el enunciado nos dice que la tubería tiene 500 metros, por lo cual las pérdidas primarias nos va a dar 2,6 metros. Ahora las pérdidas secundarias nos dicen que hay un cambio de sección, del canal a la tubería, por lo cual hay unas pérdidas localizadas de 0,5 metros. Entonces vamos a decir que las pérdidas totales en la tubería van a ser las pérdidas primarias más las pérdidas secundarias, en este caso el cambio de sección. Y nos da que es 3,1 metros. Listo. Ahora, en el cuarto nos piden las pérdidas totales en la instalación. Las pérdidas totales en la instalación pues van a ser las pérdidas en la tubería más las pérdidas en el canal. Por lo tanto, pérdidas en la tubería 3,1 y las pérdidas totales en el canal 1,25, si lo sumamos nos va a dar 4,35 metros. Ahora, vamos a hallar, nos piden hallar en el quinto el salto neto, el salto bruto y el nivel de restitución. Para hallar el salto neto, entonces la fórmula de salto neto nos dice que es el salto bruto menos las pérdidas, pero no tenemos el salto bruto. Por lo tanto, hay otra aquí en la parte de potencia, sí podemos despejar el salto bruto, porque tenemos todas las otras variables. Entonces decimos que a partir de esa fórmula tenemos que la potencia es de 5 megavatios, la pasamos a vatios. ¿Por qué? Porque las unidades que tenemos aquí nos van a dar en vatios, entonces tenemos que dejar todo en las mismas unidades. Entonces 50 megavatios pasados a vatios, después vamos a decir que va a estar multiplicado por el caudal por 9,881 de la gravedad, por la densidad del agua, por 0,92 que es la eficiencia del transformador de la turbina, por la eficiencia del generador, por la eficiencia del transformador. En este caso la eficiencia del transformador como no nos la están dando, entonces la asumimos como 1, o sea que tiene una eficiencia del 100%, por el HN. De esto despejamos el HN y nos quedaría que la potencia de la central dividido el caudal por la gravedad, por la densidad, por las eficiencias. Y todo esto nos da que es de 78,89 metros. El salto neto. Ahora, ya teniendo el salto neto, que dijimos que era el salto bruto menos las pérdidas, podemos despejar el salto bruto de aquí. Luego el salto bruto nos va a dar el salto neto más las pérdidas. Estas pérdidas son de toda la central. Por lo cual, 78,89 del salto neto más las pérdidas de la central, que es 4,35, nos va a dar igual a 83,24 metros. Ese va a ser el salto bruto. Ahora,
También dijimos que el salto bruto era el nivel de la SUD menos el nivel de descarga. El nivel de la SUD nos lo están dando, que es de 200 metros sobre el nivel del mar. Entonces podemos despejar aquí el nivel de descarga, que es lo que nos están preguntando. El nivel de descarga entonces va a estar dado por el nivel de la SUD menos el salto bruto, y va a ser igual a 200 metros sobre segundo, 200 metros sobre el nivel del mar, menos el HB que nos dio 83,24 metros, igual a 116,76 metros sobre nivel del mar. Ya teniendo esto, entonces nos piden ahora la potencia de la turbina. La potencia de la turbina entonces la podemos hallar con esta misma fórmula de potencia, la fórmula de potencia, pero lo único que hacemos aquí es multiplicar por la eficiencia de la turbina. Entonces quedaría el caudal de la central o el caudal de equipamiento. A tener en cuenta que el caudal de equipamiento de las centrales fluyentes, que para poder hallar aquí la potencia, dice que es de 1 o 1,5 veces el caudal medio. En este caso dijimos que va a ser el mismo caudal medio porque vamos a decir que es de una vez el caudal medio. Entonces decimos que es el caudal medio por la densidad, por la gravedad, por el HN que ya hallamos, por la eficiencia del transformador. Por lo cual, entonces nos va a dar, vamos a decir que es el caudal medio del canal por el salto neto por 9,8 de la gravedad por la eficiencia de la turbina, la eficiencia de la turbina, y no lo multiplicamos por los 1000 de la densidad del agua. ¿Por qué? Porque para pasar esto, si lo multiplicamos por 1000 nos va a dar en watts, pero para pasarlo a kilowatts entonces lo tenemos que dividir entre 1000, luego 1000 dividido 1000 pues da 1, por lo cual si no lo multiplicamos por la densidad pues da de 1 en kilovatios de potencia. Listo, ahora para decir cuál es la turbina, cuál es la turbina adecuada. Entonces para la turbina adecuada tenemos esta gráfica. Entonces decimos que el caudal medio de la central o el caudal de equipamiento de la central es de 72,3 y el HN es de 78 metros. Entonces vamos a decir por aquí más o menos, aproximadamente 72 y 78. Entonces 72 por aquí y 78 también por aquí, por lo cual tenemos más o menos por este lado, y tenemos varias opciones. Tenemos una turbina diagonal, tenemos una turbina Francis. Entonces como normalmente las turbinas Francis son muy usadas y son muy versátiles, vamos a usar una turbina Francis en este caso, o también pueden escoger una turbina diagonal como quieran, pero pues la más usada y la más conocida es la Francis y tiene muy buena eficiencia. Ahora, el segundo punto ya es para calcular una central pie de presa. Entonces vamos a decir que se tiene una central pie de presa con un embalse de 50 hectómetros cúbicos, la superficie de la cuenca es de 200 kilómetros cuadrados, con una precipitación media en la región de 1200 milímetros de lluvia y un coeficiente de escorrentía de 0.6. El salto medio a lo largo del año, considerando la carga de embalse, la carrera del embalse va a ser de 80 metros. El salto neto de diseño es de 100 metros. La aportación no aprovechada por vertidos es de 10%, o sea que va a haber unas pérdidas por vertidos del 10%, y se requiere aguas abajo un caudal ecológico de 1 metro cúbico sobre segundo. Este caudal puede ser aprovechado con un grupo ecológico, o sea que ahí
en el caudal ecológico también podemos poner una central, pero de menor capacidad. Entonces vamos a calcular esa central más adelante. ¿Cuánto puede generar esa central que se puede poner ahí en ese grupo ecológico? Ahora, el rendimiento de las turbinas en ambas centrales es del 91%, del generador es del 95% y del transformador del 99%. El punto de entrega de la energía se encuentra a 5 kilómetros de distancia, por lo que es necesario construir una línea de media tensión que presenta unas pérdidas del 0.3% por kilómetro de línea. Entonces vamos a estimar la potencia en el eje de la turbina, en los bornes del generador y en los bornes del transformador. Segundo, el caudal medio aprovechado y número de grupos, o sea, número de turbinas. En este caso ya nos van a decir que vamos a usar turbinas Francis. Adecuado para la central pie de presa. Vamos a calcular las horas de funcionamiento a plena carga, suponiendo un salto medio y rendimiento constantes. Vamos a calcular, como en el cuarto punto, la energía en el generador, en el transformador y la energía entregada a la red. Vamos a calcular la potencia y la producción del grupo ecológico. Y entonces aquí tenemos lo que es los datos que nos da el enunciado. Y vamos a empezar. Entonces lo primero que nos piden es la potencia en el eje de la turbina. Entonces, para hallar la potencia en el eje de la turbina, vamos a usar la fórmula de aportación. ¿Por qué? Porque para hallar la potencia, la fórmula de potencia nos dice que el caudal medio por la densidad por la gravedad por Hn por las eficiencias. Pero entonces no tenemos cuál es el caudal de equipamiento. No nos lo están dando. Entonces vamos a hallar ese caudal de equipamiento. Entonces, para poder ese caudal de equipamiento vamos a usar la misma fórmula anterior, que va a ser la aportación anual o el caudal medio de la central. Va a estar dada por la fórmula que dijimos anteriormente. Entonces vamos a dejar las mismas fórmulas, las mismas unidades. Entonces, como en el anterior, vamos a convertir la precipitación media. La precipitación media la vamos a convertir a hectómetros cúbicos sobre kilómetro cuadrado al año. Entonces decimos que la precipitación media en este caso es de 1200 litros, o lo mismo como nos daban en 1200, nos dan en 1200 milímetros. Entonces dijimos que esos milímetros de lluvia va a ser lo mismo que 1200 litros metros cuadrados al año. Entonces un hectómetro cúbico va a tener 1 por 10 a la 9 litros. Litros con litros se me van. Vamos a pasar este año a este metros cuadrados a kilómetros. Entonces vamos a decir que un kilómetro cuadrado tiene 1 por 10 a la 6 metros cuadrados. Y así multiplicando nos va a dar que 1.2. Entonces, si vemos acá, aquí hay una relación directa. Yo puedo decir que para pasar a milímetros a hectómetros cúbicos sobre kilómetro cuadrado al año, lo único que hay que hacer es pasar tres comas, como se ve aquí, digamos. Entonces tenemos 1200, lo único que hay que hacer es 1, 2, 3 y nos da 1,2, lo mismo en el anterior. Si pasamos la precipitación, que es de 600, pasamos 1, 2, 3, 0,6. Entonces podemos hacer la conversión directa. Esa conversión directa está dada por esta relación, ¿sí? Entonces por eso podemos hacerla directamente. Ahora, la aportación entonces de la central nos decía que era, aquí en la fórmula, nos decía que era la precipitación media por la escorrentía por la superficie. Todos los datos nos lo están dando. Entonces decimos que vamos a decir que precipitación va a estar dada, entonces lo que acabamos de convertir, que es 1,2, por la escorrentía, que es 0.6, escorrentía 0.6, por la superficie de la cuenca, que es de 200 kilómetros cuadrados. Y esto nos va a dar 144 hectómetros cúbicos al año. Listo, tenemos
la aportación, o lo mismo que es el caudal medio. Ahora, con el caudal medio, entonces vamos a pasar este caudal medio de hectómetros cúbicos al año, lo vamos a pasar a metros cúbicos sobre segundo. Entonces, decimos que un hectómetro cúbico equivale a 1 por 10 a las 6 metros cúbicos. Aquí metros cúbicos con metros cúbicos se van y vamos a pasar este año a segundos. Entonces, un año tiene 365 días, un día tiene 24 horas, luego una hora tiene 3600 segundos, días con días se me van, años con años se me van, horas con horas se van y quedan segundos. Y toda esta operación me queda en 4,57 metros cúbicos sobre segundo. Listo, ya tenemos entonces la aportación en metros cúbicos sobre segundo. Y decimos que para una central de pie de presa, decimos que el caudal de equipamiento va a ser de 2 o 2,5 veces el caudal medio. En este caso vamos a decir que es de 2 veces el caudal medio. Entonces el caudal medio, el caudal de equipamiento va a ser igual a la aportación por 2. Listo. Ahí ya tenemos en 9,13 metros cúbicos sobre segundo. Ahora, ya tenemos el caudal equipamiento, tenemos la densidad, tenemos la gravedad, tenemos el HN y tenemos la eficiencia. Entonces ahí lo único que tenemos que hacer es usar esta fórmula. Entonces vamos a decir que la potencia de la turbina, va a estar dada por el caudal de equipamiento, por 1000, que es la densidad del agua, por 9,81, que es la gravedad, por el HN, en este caso es el de diseño, se usa el de diseño, por el rendimiento de la turbina. Ahora, para el generador, entonces vamos a tener lo mismo, pero ya tenemos entonces la eficiencia de la turbina y la eficiencia del generador. Multiplicamos por la eficiencia de la turbina y por la eficiencia del generador. Aquí lo divido entre 1000, lo que yo les decía, yo divido esto entre 1000 para pasarlo a kilovatios. Si yo no ingreso la densidad, pues de una vez me va a dar en kilovatios. Y para el transformador lo mismo, pero ya antes multiplicamos por la eficiencia de la turbina, por la del generador y también por la del transformador. Y nos dan esta potencia en kilovatios. Ahora, si no lo dividimos entre kilovatios, si no lo dividimos entre 1000, nos va a dar en vatios. Ya dividiéndolo entre 1000 nos va a dar en kilovatios. También, si no lo multiplican por la densidad, pues tampoco lo tienen que dividir entre 1000 y ya les va a dar directo en kilovatios. Ahora, nos piden en el 2 el caudal medio aprovechado y el número de grupos o el número de turbinas. El caudal medio aprovechado, entonces, para hallar el caudal medio, entonces tenemos que, para el segundo es para hallar el caudal medio aprovechado, sí. El aprovechado, entonces nos dicen que la central tiene unas pérdidas acá que nos están usando por vertidos del 10%, y también tenemos un caudal ecológico de 1 metro cúbico sobre segundo. Entonces vamos a decir que las pérdidas por vertido, entonces multiplicamos el caudal medio por el 10%, de las pérdidas por vertido, por lo cual tenemos que esas pérdidas van a ser equivalentes a 0.457 metros cúbicos sobre segundo. Y entonces el caudal aprovechado vamos a tener que es el caudal medio menos estas pérdidas por vertidos menos el 1 metro cúbico sobre segundo de el caudal ecológico, por lo cual nos va a dar que el caudal aprovechado, el real, va a ser de 3,11, es el que vamos a aprovechar realmente. Ya con este caudal aprovechado, entonces vamos a calcular el caudal mínimo técnico, que es el con el que van a funcionar como mínimo, el caudal mínimo que va a funcionar las turbinas, y con eso vamos a calcular entonces qué tipo de turbinas requerimos. ¿Cuántas turbinas requerimos? Ya sabemos que van a usar turbinas Francis. Entonces, el caudal mínimo técnico decíamos que estaba relacionado con el K, que el K dependía de
el tipo de turbina. En este caso, como ya tenemos que la turbina es Francis, entonces vamos a multiplicar 0.4 por el caudal de equipamiento, o el caudal en este caso de aprovechado, el real. El caudal, decimos acá, es el K, que es dependiendo de la turbina, y el caudal de equipamiento, ¿sí? El caudal de equipamiento. Entonces vamos aquí, dijimos que el caudal de equipamiento era 2 veces el caudal medio, por lo cual 9,13, entonces vamos a decir que el caudal mínimo técnico es 0.4 de la turbina por el caudal de equipamiento, y nos va a dar que es de 3,65. Ahora, ¿cómo se decide entonces cuántas turbinas se deben usar? Como el caudal mínimo técnico es mayor al caudal aprovechado, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dividir las veces que sean necesarias para que este caudal mínimo técnico sea menor al caudal aprovechado, y así podemos, las turbinas que se pongan, aprovechar el 100% del caudal que entre. Entonces, vamos a dividir este caudal mínimo técnico entre 2, vamos a dividirlo entre 2, por lo cual ya vemos que este caudal mínimo técnico ya es menor al caudal aprovechado, por lo cual, como lo dividimos entre 2, vamos a tener 2 turbinas Francis. Si lo hubiéramos tenido que dividir entre 3, pues van a tener 3 y así sucesivamente. Si no tenemos que haberlo dividido, entonces con una sola turbina ya podemos aprovechar el 100% del caudal. Bueno, ahora nos piden calcular las horas de funcionamiento a plena carga. Para hallar las horas de funcionamiento a plena carga, entonces vamos a usar la formulita que teníamos acá arriba, que decía que era el caudal aprovechado por el HN medio dividido el caudal de diseño por el HN de diseño. Entonces decía que horas de funcionamiento van a estar dadas por el caudal aprovechado por el HN medio dividido el caudal de equipamiento por el caudal de diseño. En este caso el caudal de diseño es el caudal de equipamiento por el HN de diseño. Y como lo necesitamos en horas, como nos están pidiendo que estos son horas de funcionamiento y esto da adimensional, entonces lo que hacemos es multiplicarlo. Lo multiplicamos por las 8.760 horas que tiene el año. Vamos acá. Esto da un factor de 0,2722 y lo multiplicamos por las 8.760 horas que tiene el año, por lo cual esto me da 2.385 horas al año. Esto tiene las que va a estar trabajando el sistema central. Eso es lo que va a estar trabajando, 2.386 horas. Ahora, esas horas de funcionamiento, entonces las vamos a usar para poder hallar la energía que nos están pidiendo en el cuarto punto. Entonces nos están pidiendo la energía en el generador, la energía en el transformador y la energía entregada a la red. La energía en el transformador, en el generador, entonces como energía es potencia por unidad de tiempo, o lo mismo que tenemos acá. Esto es la potencia entonces saca la potencia por la T, que es las horas de funcionamiento. Entonces vamos a decir que la energía en el generador pues va a ser la potencia en el generador multiplicada las horas de funcionamiento. La energía en el transformador, lo mismo, la potencia en el transformador por las horas de funcionamiento, y la energía entregada a la red. Entonces sí tenemos que tener en cuenta que aquí nos dicen que hay unas pérdidas por cada kilómetro de 0.3%, y esto tenemos que transportarlo durante 5 kilómetros de distancia. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces la energía entregada a la red va a ser la energía del transformador, que es la que sale, la vamos a restar las pérdidas. En este caso las pérdidas que vendrían siendo la energía del transformador por
el 0.3% por los 5 kilómetros que tiene esta energía que tenemos que entregar a 5 kilómetros, la distancia. Y así nos da que la energía ya realmente entregada a la red con las pérdidas es de 18 gigavatios, 18.2 gigavatios. Ahora nos piden la potencia y la producción del grupo ecológico. Entonces, como les decía, por la parte del caudal ecológico que sale por la parte de abajo de la central, de la central de pie de presa, está saliendo ese caudal, y por ese caudal lo podemos aprovechar con una central pequeña. Entonces vamos a mirar cuánto podría aprovecharse en esa central. Entonces vamos a decir que la potencia del grupo ecológico va a estar dada por, en este caso, va a estar dada por el caudal ecológico, ya no el caudal de la central, sino que es el caudal ecológico, que es de 1 metro cúbico sobre segundo. Vamos a multiplicarlo por la densidad, por la gravedad, por el HN de diseño, que es de 100 metros, por la eficiencia del transformador, por la eficiencia de la turbina, del generador y del transformador, y lo dividimos entre 1000 para que nos queden kilovatios. Ahora, esta potencia, para poder hallar la energía, tenemos que hallar primero que todo las horas de funcionamiento, y usamos la misma fórmula de aquí, pero como el caudal de diseño y el caudal de aprovechado es el mismo, o sea, aquí yo estoy usando un caudal ecológico y va a ser exactamente el mismo, pues entonces esto me va a dar 1, y el HN medio y el HN de diseño siempre va a ser los mismos del anterior, que es 80 y 100, entonces por lo cual lo que hacemos es dividir solo 80 dividido 100, eso nos va a dar un factor, y eso lo multiplicamos por los 8760 horas. Entonces tenemos 80 dividido 100 y lo multiplicamos por las 8760 horas, por lo cual nos va a dar 7008 horas. Ahora, para la energía, pues lo multiplicamos la potencia por las horas. En el grupo ecológico es la energía que va a generar ese grupo ecológico, y nos va a dar que esto va a tener 5,8 gigavatios de producción, 5,8 gigavatios hora de producción en el año. Entonces ahí tenemos ya todo lo que nos están pidiendo en el enunciado. Así, entonces esta es la fórmula, la forma de diseñar una central fluyente y una central pie de presa. Cualquier inquietud en los comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima.